Sesión número 2 de ondas. Fenómenos ondulatorios. ¿Con qué nos encontramos acá? Primero con el fenómeno de la reflexión. ¿Qué es lo que es? Es cuando una onda choca con un obstáculo el cual no puede atravesar. Un ejemplo de ello cercano es lo que uno cuando se refleja en un espejo. La imagen que uno recibe de ese espejo es obviamente por reflexión. O también si lo vemos es cuando uno tira un objeto sobre una muralla o una pelotita sobre una muralla, ese rebote, ese corresponde a qué? A la reflexión. Entonces la reflexión cuando uno a onda choca con un obstáculo el cual no puede atravesar. Aquí tenemos un pulso de onda, la cuerda está, digamos, en una barra con un anillo, entonces incide, digamos, este pulso de onda sobre ese punto de objeto, choca con ese objeto y ¿qué es lo que sucede? Se refleja, pero se refleja en la misma fase, o sea, en el mismo sentido hacia arriba. Acá tenemos el mismo pulso de onda, pero en este caso la diferencia está que el punto está fijo, está amarrado, no está suelto como está acá. Entonces viene el pulso de onda, choca con el objeto que no puede atravesar y se devuelve, pero se devuelve en fase opuesta, o sea, en sentido contrario. Acá tenemos otro ejemplo donde es una onda periódica que está generada por un vibrador eléctrico. Entonces, ¿qué genera acá? Genera ondas de iguales frecuencias. ¿Qué es lo que hace? Incide esta onda de igual frecuencia, choca con el objeto que no puede atravesar y se refleja. Y se refleja, digamos, en sentido opuesto, en fase opuesta, lo cual hace parecer como que si la onda estuviese estacionaria. Cuando una onda viaja camino a un lugar, se dice que es una onda incidente. La que va al lugar se habla de una onda incidente. Y cuando ésta se devuelve producto de la colisión, decimos que es una onda reflejada. Esta reflexión, por su parte, también tiene su propia ley de reflexión. ¿Y qué nos dice? El ángulo de incidencia será igual al ángulo de reflexión. O sea, teta sub i de incidencia es igual a teta sub r, r de reflexión. ¿Cómo sería este caso? Supongamos que tenemos un espejo, el cual hacemos incidir por él un rayo de luz. Dibujamos una normal, que es una línea perpendicular, digamos, a la superficie de este espejo, y esta normal donde se ubica justo donde se supone que el rayo toca la superficie. Entonces tenemos ahí un rayo incidente y tenemos por otra parte el rayo reflejado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo reflejado. Ahí. O sea, ese ángulo se supone que es exactamente igual al reflejado que tenemos acá. Esto se da siempre, ¿ya? Si yo tiro una pelotita a la muralla, obviamente esta es la muralla, choca, digamos, incide sobre esa muralla, choca y el ángulo que se genera con la normal, tanto cuando de la pelotita cuando incide como cuando se refleja, esos dos ángulos son iguales. Luego tenemos el otro fenómeno que es la llamada refracción. ¿Y qué es lo que es la refracción? Es cuando una onda pasa de un medio a otro, donde ¿qué va a ocurrir? Parte de ella se va a reflejar y la otra parte se va a lo que se llama refractar. ¿Cómo así? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Tenemos agua, ¿verdad? Y tenemos aire. Entonces viene el rayo incidente, parte de él se va a reflejar y lo otro se va a ser transmitido al otro medio, que es lo que se llama que se refracta, ¿ya? Ahora bien, si este rayo refractado toca otra superficie bajo este medio del agua, va a suceder exactamente lo mismo. Se refleja y al reflejarse siempre, al tocar con un medio a otro, siempre parte se refleja y parte se refracta. ¿Se fija? Entonces aquí, por ejemplo, incide, se refracta, incide, ingresa sobre el otro medio, toca el fondo, ¿verdad? Si ese fondo eh, tiene un grado de reflexión, choca, se refleja hacia arriba y obviamente nuevamente cuando llega al límite del otro medio, del medio del agua al aire, nuevamente parte se refleja y la otra parte se refracta. Lo que se refracta es lo que, digamos, atraviesa de un medio a otro. Acá tenemos también otro tema de refracción, ¿se dan cuenta? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pulso, una perturbación, la cual ella se está de alguna manera propagando, ¿verdad? ¿Y qué sucede con ella cuando pasa al otro medio?
aquí como que se deforma, ¿se fija? Aquí está cambiando, ¿qué está cambiando? Está cambiando su longitud de onda. Los lados oscuros es como uno tomar o pensar en lo que son los valles, y los lados claros es como pensar en los montes o las crestas, ¿ya? Porque si nosotros cortamos esta onda acá en forma transversal, obviamente vamos a ver la figura que es sinusoidal, ¿ya? La refracción, ¿dónde se ve? En este caso se observa, ya que es cuando uno tiene un lápiz, ¿verdad?, dentro de un depósito con agua, lo ve como quebrado, ¿ya? Lo ve como quebrado o doblado. ¿Por qué? Porque este es producto de qué, de lo que es la refracción. Eso ocurre, ¿por qué? Porque los medios son diferentes, ¿ya? Y al ser diferentes los medios, tienen diferente índice, que es el que vamos a llamar de refracción. Ley de refracción. Así como la reflexión tenía leyes, también la refracción tiene leyes. Primera ley, ¿qué nos dice? El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto, viendo el ejemplo anterior, acá tenemos el rayo incidente y aquí tenemos el rayo reflejado. Pues bien, el refractado no podría venir hacia afuera, siempre va a permanecer donde, en el mismo plano. Segunda ley, que es la llamada ley de Snell, que nos dice: los senos de los ángulos de incidencia y de refracción son directamente proporcionales a qué, a las velocidades de propagación v1 y v2 de la luz en los respectivos medios. ¿Qué nos está diciendo acá? N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. N1 es el índice de refracción del medio 1, seno de teta 1, que es lo que corresponde al ángulo de incidencia del medio 1. Va a ser igual a N2, que es el índice de refracción del medio 2, por el seno del ángulo de ¿qué? De refracción del medio 2. ¿Ya? Por otra parte, el N, que es el índice de refracción, aquí va, ¿cómo está definido? Como C, que es la velocidad de la luz, dividido por la velocidad en la cual se propaga en ese medio. N1 y N2, tal como dijimos antes, son los llamados índices de refracción de los medios. Ellos no tienen unidades, ¿ya? Para el caso que N1 sea mayor que N2, entonces el ángulo de refracción va a ser mayor que el ángulo de incidencia, ¿ya? Para tal caso. En caso contrario sería al revés, ¿ya? C es la rapidez de la luz, y donde esta, como bien sabemos, corresponde a 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. Veamos ahora un ejemplo. Bien, ahí tenemos la tabla de índice de refracción. ¿Se fijan? El vacío vale 1, ahí está el N del aire, ya, que siempre se aproxima como a 1. El del agua, bueno, y aquí tenemos otro elemento, butanol, glicerina, 1,47, pero si ustedes se dan cuenta, no tiene unidades. Bien, ¿qué nos dice este ejemplo? Nos dice: en un estanque de agua en reposo, sobre su superficie, incide un rayo de luz con un ángulo de ¿cuánto? De 35 grados. ¿Qué nos piden? Dibuja cómo será el rayo reflejado por la superficie y el rayo que llega al fondo del estanque, calculando los ángulos que formarán con cada una de las superficies del estanque. Bien, procedamos entonces a realizar el desarrollo. Dibujemos entonces. Vamos a dibujar cada uno de los planos. Ahí tenemos el plano 1 y ahí tenemos el plano 2. Luego, ¿qué hacemos? Dibujamos la normal. Recordemos que la normal es una línea que corta y forma un ángulo de 90 grados. ¿Con qué? Con la superficie. Ahí tenemos la normal. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los medios que tienen N1 y N2, ¿ya? Para el caso de lo que es, en este caso, el aire y el agua. Tenemos luego un rayo incidente y luego tenemos un rayo reflejado. Aquí nótese que esto uno tiene que dibujarlo pensando de que ese ángulo es igual a este otro. ¿Por qué? Por ley de reflexión. Seguidamente tenemos el rayo refractado, que es el que atraviesa del medio 1 al medio 2, donde aquí se supone que él no es continuo. Sería continuo si estos dos medios fueran iguales, pero como son diferentes no es continuo, por lo tanto es como que se quiebra ahí. Ese sería el rayo refractado, ¿ya? El que penetra, digamos, en el otro medio. Luego, asimismo, va a ocurrir que
este rayo que es refractado cuando toca la otra superficie, ahí justo en ese punto también uno dibuja una normal. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta también se va a reflejar. Aquí yo no he puesto otro medio pensando que este último plano, digamos, es como tener una superficie que no lo deja atravesar, o sea, es reflexiva, ¿ya? Ahora, si dibujamos los ángulos, ahí tenemos θ1, que sería el ángulo de incidencia el medio 1, que obviamente sería igual que el reflejado, esto por ley de reflexión. Luego tenemos θ2, que correspondería al ángulo refractado, donde ese ángulo refractado, fíjense, ¿dónde se va a repetir? Se va a repetir acá, porque obviamente este rayo refractado, cuando llegue a este otro medio, va a pasar a ser ángulo de incidencia. Y este ángulo se repite ahí, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos paralelas, ¿verdad? Digamos, tocadas por dos normales, entonces ese ángulo de ahí se repite acá. Como también a su vez, este rayo incidente de este medio ya obviamente también se va a reflejar, entonces esto ocurre ¿por qué? Por ley de reflexión. ¿Ya? Bien. Procedamos ahora al desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿qué sabemos? Fíjese, ¿qué es lo que vamos a buscar primero? Tal como dice ahí, vamos a buscar lo que corresponden al rayo, digamos, el ángulo refractado. ¿Ya? Después saber lo que es los ángulos, porque eso nos están pidiendo, que enumeremos, indiquemos los ángulos que corresponden acá, a qué valor, cuál es el que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por la ley de refracción vamos a obtener, digamos, el ángulo de refracción. Ya sabemos que el ángulo de incidencia vale 35. Por lo tanto, aquí tendría 35, ahí tendría 35. Pero no sabemos cuánto vale, digamos, el θ2 que corresponde al ángulo refractado. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, primero, n1 seno θ1, que es por lo que corresponde a la ley de refracción. 1, acuérdese que estamos hablando de qué, del medio 1. Seno de θ1 de θ1 va a ser igual a que a n2 seno θ2. A n2 seno de θ2. Seno de θ2. Seno de θ2. ¿Qué nosotros andamos buscando? θ2. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la función trigonométrica seno de θ2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar seno de θ2. A ver, vamos a colocar inmediatamente acá, ¿ya? Entonces nos va a quedar seno de θ2. Seno de θ2 va a ser igual a que lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto nos quedaría n1 seno θ1, n1 seno θ1, ¿verdad? Dividido todo esto, ¿por qué lo vamos a dividir? ¿Por qué? Por n2. Y n2, obviamente, porque es lo que estaba multiplicando a seno θ2. Ahí nos queda, ¿ya? Entonces vamos a tomar esto que tenemos acá y lo vamos a pegar acá. Pegar. Listo. Reemplacemos los datos ahora. Entonces, reemplazando, ¿cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar seno θ2 seno θ2 nos va a quedar n1. ¿N1 cuánto vale? Ah, N1 vale 1. Entonces nos queda 1 por seno de qué? Del ángulo de incidencia. Y el ángulo de incidencia, ¿de cuánto era? Dicen ahí 35 grados. 35 grados. ¿Ya? Ahí. Listo. Y dividido por qué? Dividido por N2. ¿Y N2 a qué corresponde? N2 corresponde a 1,33. Entonces dividido por 1,33.
Ahí tenemos. Ahora, fíjense, esto corresponde a la función seno, pero resulta que nosotros queremos el ángulo, por lo tanto, tenemos que aplicar la inversa. Entonces, aplicando la inversa, inversa me refiero a la inversa de la función seno, entonces nos va a quedar teta 2 pegar, va a ser igual a seno a la menos 1, porque es la inversa, cuando está la menos 1 corresponde a la inversa. Seno a la menos 1 de que en este caso sería de toda la función que tenemos acá, o sea, de todo este valor que tenemos acá. ¿Ok? De todo ese valor. Entonces lo va a dar como resultado ¿qué nos va a dar? Ya, para sacar el seno a la menos 1 tenemos que en la calculadora colocar el chif. Se me queda chif sen y aparece inmediatamente seno a la menos 1, paréntesis. Entonces tenemos 1 por seno 35, entonces nos queda sen 35 y luego decimos dividido, ¿por qué? Por 1.33. Cierre paréntesis, igual. ¿Cuánto nos da? Nos da 25,55 porque dice 547, lo dejamos con dos cifras significativas, entonces nos queda 25,55. 25,55 ¿qué? Grados. Entonces aquí nos quedaron en grados. Ahí tendríamos entonces el valor. ¿Ya? 25,55 grados. Bien. Ya. Entonces aquí tenemos lo que es el resultado de eso. ¿Ya? Ahí estaría. Eso sería entonces el resultado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que despejar. Vamos a despejar y entonces aquí, donde dice teta 1, ¿qué vamos a escribir? Aquí entonces nos quedaría el ángulo de incidencia. Y el ángulo de incidencia, entonces nos quedaría ahí, si agregamos ahí, nos quedaría el ángulo de incidencia, ¿cuánto es? 35 dijimos, entonces era 35 grados, 35 grados, 35 grados, ¿ya? Entonces esto lo dejamos más pequeñito y lo dejamos mucho más pequeñito, de unos 9, 10, ¿ya? Entonces aquí, ahí tendría 35, ¿se fija? Copiar aquí. Por otro lado, lo que corresponde al teta 1, que también se repite ahí. ¿Por qué se repite? Acuérdese, se repite por el hecho de que estamos aplicando la ley de reflexión. Entonces, ese 35, ¿dónde se repite? Ahí se repite el 35. Ahí estamos reemplazando los valores, ¿se fija? Porque eso es lo que nos estaban pidiendo. Ya, el teta 2, lo eliminamos el teta 2 y el teta 2 aquí corresponde al 25,55. Entonces aquí tenemos el 25,55. Ahí está. ¿Ya? Entonces este 25,55, ¿dónde debería estar? Ahí debería estar el 25,55. ¿Ya? Vamos a dejarlo más pequeñito para que pueda ingresar ahí. Entonces ahí, inicio, lo bajamos, digamos, a 1, ya lo vamos a dejar en 1,8. Entonces aquí iría el 25,55. Ahí estaría el 25,55. ¿Ok? Y ahí está. Copiar ahí. Y por otro lado, también esto se repite. ¿Ya?
se repite ese 25,55, lógicamente, si ustedes se dan cuenta, en los tres lados, ¿ya? Porque, tal como dijimos antes, ocurre que cuando llega el otro medio, tiene el mismo valor, ¿ya? De hecho, para que no tenga problema, lo vamos a dejar como 6 mejor, ¿ya? Para que no tenga mucho problema en cuanto a lo que es... sí, ¿ya? Entonces aquí lo dejamos con 6 para no colocarle los dos decimales, así los puede caer ahí dentro, ¿ya? Nada más que por eso. Ahí, ¿ya? ¿Se fijan? 1, 2, 2. Y lógicamente ahí tenemos el 6. Ahí estaría. Entonces, en este caso, ahí sí tendríamos, digamos, lo que nos estaban pidiendo, era que primero dibujásemos, digamos, lo que era el, la situación que se está mostrando acá. ¿Qué hicimos? Dibujamos el rayo incidente, el rayo reflejado, la normal. Nótese, la normal siempre uno tiene que dibujarla en el punto donde toca el rayo incidente. ¿Ya? Ahí está la normal. Y recordemos que esta, ¿cómo va? Esta corresponde, digamos, que está formando un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Ya? Viene el rayo incidente, parte se refleja y parte se refracta. ¿Ya? Parte se refracta. Donde después este mismo rayo refractado, si llegase a tocar otra superficie, se convierte en incidente y parte de él se va a reflejar. Ahora, este mismo rayo que se refleja aquí, cuando este comienza a subir, si es que, digamos, el medio le permite, digamos, y no se va degradando, ¿ya? Entonces nuevamente va a llegar acá a tocar otra superficie donde esta superficie divide dos medios diferentes. Entonces nuevamente aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Parte se va a reflejar y parte se va a refractar nuevamente hacia arriba. ¿Se fijan? Es como tener acá abajo un espejo, entonces él se va reflejando. Ahora, de la intensidad con la cual aquí atraviesa y cómo llega acá abajo, bueno, eso es variable porque va a depender también mucho de la densidad, en este caso del líquido, se fija qué tan abajo va a llegar y también va a depender de la intensidad del rayo, ¿ya? No todos los rayos según la intensidad es cuánto puede penetrar, digamos, en ese medio. Eso es lo que está ocurriendo en ese caso específico de ese ejercicio que hemos visto ahí. Bien. Otro ejercicio. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué frecuencia tiene un rayo de luz que en el agua y en el vidrio tiene una longitud de onda de cuánto? De 3684, ¿qué es lo que son esos? Armstrong. Y 3161, ¿qué? Armstrong, respectivamente. ¿Qué nos piden luego? Hallar su velocidad de propagación en ambos medios y su índice de refracción. Son 1,33 y 1,52. Bien, para resolver este ejercicio vamos a utilizar nuestro editor de fórmula, que es el MACTEI. Entonces veamos primero los datos. ¿Qué nos dice? ¿Qué frecuencia tiene un rayo de luz? Ya, que en el agua y en el vidrio tiene una longitud de onda. Ya, perfecto. ¿Qué frecuencia? Entonces, vamos a pensar, dice ahí, en el agua va a ser F1 y 1 y el vidrio va a ser 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué frecuencia? Entonces el F... La frecuencia, recordemos que se simbolizaba por F, entonces, ¿qué frecuencia? O sea, F1, ¿qué frecuencia? ¿Ya? Tiene un rayo de luz que en el agua y en el vidrio tiene longitud de onda, ya, entonces se supone que es frecuencia 1, y obviamente también vamos a necesitar la frecuencia, o sea, F2. Vamos a buscar F1 y F2. ¿Ya? Entonces estas serían nuestras dos incógnitas. Y el dato que nos entregan es que nos entregan lo que son las longitudes de onda. Entonces nos dice que la longitud de onda 1 es igual a que a 3684 Armstrong. Entonces 3684 que Armstrong. ¿Ya? Entonces
dice Armstrong. Vamos a colocar acá los de Armstrong, me parece, porque por aquí hay uno. Ahí está. ¿Ya? Armstrong, que sería igual a qué? A 3684, 3684 por ¿qué? Por 10 elevado a menos 10. ¿Ya? Un Armstrong son 1 por 10 elevado a menos 10 que metros. ¿Ya? Menos 10. Bueno, y aquí nos quedaría, esto nos quedaría en metros. Metros. ¿Ya? Y lo que respecta ahora a la longitud de onda 2, la longitud de onda 2, bueno, aquí le cambiamos nada más que es lo mismo, pero le vamos a cambiar acá por el numerito y le ponemos 2, ¿ya? Para diferenciarlo. Y en este caso nos dice que son 3161, 3161, ¿verdad? Armstrong, que sería lo mismo que escribir acá 3161, y ahí tenemos los datos de que de las longitudes de onda. Luego nos dicen que los índices de refracción N1, entonces aquí tenemos N1. Bueno, el primer medio, ¿de cuánto corresponde? A 1,33. 1,33. Acuérdense que estos no tienen unidades. Y N2 tiene, en este caso, 1,52. Y no sería 1,52. Ahí, ¿ya? Bien. Ahí tenemos lo que se refieren a los datos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La frecuencia. Pero recordemos que las frecuencias están relacionadas directamente con quién. Están relacionadas con lo que es, bueno, esos son los datos. Están relacionadas con lo que, con la velocidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos conviene primero? Sacar la velocidad. Y una vez que tengamos la velocidad, como tenemos la longitud de onda, entonces podemos sacar inmediatamente la frecuencia. Ese sería como, digamos, el proceso a realizar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Saquemos la velocidad. Bien, entonces nuevamente llamamos a nuestro MaxTape y tenemos. Ya, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos. ¿Cómo sacamos ahora la velocidad? Sabemos que el índice de refracción estaba definido como la fracción entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. Entonces de aquí nos vamos a quedar, despejamos B, entonces B sería nada más que lo que es la velocidad de la luz dividido por ¿qué? Por el índice de refracción. Sería C sobre N. ¿Ya? Coma. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Bien, B1 entonces, B1, o sea, la velocidad de propagación en el medio 1, tendría que ser igual a ¿qué? A C sobre N. Pero fíjese que acá nosotros no colocamos C1. ¿Por qué? Porque se supone que la velocidad de la luz es la misma, es constante, ¿ya? Es la misma, en cualquier medio, ¿ya? Entonces aquí tendríamos por N1, ¿ya? Y en el caso de B2 es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces en el caso de B2 tendríamos pegar, bueno, acá colocamos B2 para diferenciarlo, B2 y B2, esto es para diferenciar un medio de otro, y nos quedaría eso. Entonces si ahora reemplazamos, ¿qué vamos a reemplazar? Los valores. Recordemos que, por lo que vimos antes, la velocidad de la luz, ¿cuánto era? 3 por 10 elevado a 8. Entonces me queda 3 por 10 elevado a 8, que esa es la velocidad de la luz. Acuérdense que son
300.000 kilómetros por cada segundo es lo que recorre la luz, ¿ya? Dividido por N1, y N1 ¿cuánto vale? 1.33. Entonces aquí tenemos 1,33. Ya, y esto nos va a dar igual, veamos. Entonces ahí tenemos 3 exponencial 8, 3 exponencial 8. Tiene que dividirlo por 1.33. Perfecto. ¿Cuánto le dio? Nos dio el siguiente valor. 225.563,91. ¿Qué serían esto? Estos corresponderían a qué? A metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ahí tenemos la velocidad de propagación, donde en el medio 1. ¿Ya? Ahora usted puede decir, oye, qué grande la velocidad, pero es que estamos hablando, comparando con lo que es la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, no podemos quedar menos en ese sentido. ¿Ya? Bien, veamos el caso de B2. Bueno, en B2 es la misma velocidad de la luz, pero ahora acá abajo, que sería 1.52. Entonces nos queda 3 por 10 elevado a 8, o 3 exponente 8 dividido por 1.52. Y nos va a dar entonces 197, 197, 368, 368,42. Perdón, me falta uno todavía. 197, 368, 421. 421. Ya, 11, 1. ¿Y qué serían estos? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces lo que corresponde a la velocidad, digamos, en el medio 2. ¿Ya? Vamos a revisar algo arriba primero del B1 para quedar claro. A ver, 3 exponencial 8 dividido 1.33 igual. 6,3. Ve, aquí nos faltó algo. Aquí serían 0,98. 0,9,8. Ahí nos queda. Bien. Bien, con los datos ya ahora, ¿qué procedemos a hacer el desarrollo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nos pide la frecuencia, tenemos la longitud de onda y el índice de refracción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar primero la velocidad de propagación en cada medio, y una vez que tengamos la velocidad, como tenemos la longitud de onda, podemos despejar directamente lo que es la frecuencia. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el índice de refracción, aquí lo que es igual a qué? A lo que es la velocidad de la luz dividido por qué? Por la velocidad de propagación. Entonces de aquí vamos a despejar B, entonces nos queda que B, la velocidad de propagación en ese medio, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder, fíjese, lo que divide multiplica, lo que multiplica divide, entonces nos va a quedar B sería igual a lo que es la velocidad de la luz dividido por qué? Por el índice de refracción. ¿Ya? Bien, para nuestros casos individuales, entonces vamos a tener entonces acá V, pero ¿cuál? B1 sobre N1, esto va a ser igual a ¿qué? Veamos inmediatamente. Entonces esto nos quedaría C, aquí corresponde C, corresponde a la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 elevado a 8 dividido por N1.
¿Y N1 cuánto vale? 1.33. 1,33. Ahí tenemos. Entonces aquí nos va a dar igual 3 exponencial 8, 3 exponencial 8 dividido 1.33. 1.33. Entonces nos va a dar aquí 225, 563, 909,8. Y esto me quedaría en qué unidades? Metros sobre segundo. Ahí tenemos. Ahí tenemos la velocidad de propagación de ¿quién? En el medio 1. Lo que respecta ahora a la velocidad de propagación en el medio 2, ¿qué tendríamos acá entonces? Bueno, aquí tenemos V2. Y en este caso, el índice de refracción 2, ¿a qué corresponde? Vamos a borrar acá. Aquí corresponde a 1.52. Entonces aquí tenemos 1,52. Listo. Entonces nos va a dar, veamos, 3 exponencial 8 dividido por 1.52. ¿Cuánto nos va a dar? 197, 197, 368, 368, 421, 421,1. Y sigue siendo esto entonces que metros sobre segundo. Muy bien, ahí entonces, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos lo que se refiere a las velocidades de propagación en cada uno de los medios, ¿ya? En cada uno de los medios. Bien, ¿pero qué nos piden? Nos piden la frecuencia. Entonces, ¿pero qué? Recordemos que la velocidad, ¿a qué lo que era igual? Era igual a la longitud de onda. Podíamos colocar la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si despejamos ahora la frecuencia entonces nos va a quedar F va a ser igual a ¿qué? A la velocidad dividido por ¿qué? Por la longitud de onda. Por la longitud de onda. En caso particular, entonces, ¿cómo sería esto? Copy. Entonces, en caso particular, nos quedaría F, supongamos el F1. Entonces, el F1, aquí que tendríamos el V1, y aquí que tendríamos la longitud de onda 1. Entonces, aquí nos queda el 1. Bien, veamos, entonces reemplacemos. Entonces, nos quedaría igual. Si reemplazamos esto de aquí y lo pegamos acá, tenemos. ¿Cuánto era el valor de B1? Acá tenemos el valor de B1. Entonces, el valor de B1 correspondería a todo esto que tenemos acá. Entonces sería copiar y lo pegamos acá. ¿Ok? Ahí tenemos B1. Longitud de onda 1. Longitud de onda 1, si lo revisamos, ¿cuánto era? 3684 por 10 elevado a menos 10 por 10 elevado a menos 10. Entonces aquí tenemos menos 10. Menos 10. Entonces esto nos va a dar... ¿Cuánto nos daría? Igual. Veamos. Entonces tenemos B225, 363, 363, 909,8, 909,8 dividido 3684 exponencial menos 10 igual. Ok, entonces ¿cuánto nos dio? 6,11 por 10 elevado a 14. Entonces por 10
elevado a 14. ¿Qué serían esto? Las unidades de frecuencia. Esto correspondería aquí al hertz. Recuerden que el hertz, ¿qué es lo que era? Correspondía a lo que es 1 sobre segundo. Eso era el hertz, ¿ya? Y en el caso de 2 es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces en el caso de 2 vamos a tomar acá el mismo valor, pegar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice B2. Entonces aquí tendría que ser B2 y acá tenemos 2, ¿no es cierto? Porque todos su índice me está indicando a qué valor va a corresponder. Entonces en el caso de 2 sería igual. ¿A qué sería igual? Veamos. B2, ¿cuánto vale B2? Aquí tenemos B2. Entonces tomamos B2, es el valor de B2. Veamos. Y la longitud de onda 2, ahí la tenemos. 3161 por 10 elevado a menos 10 por 10 elevado a menos 10. Entonces me queda menos 10 menos 10. Y nos va a dar entonces como resultado igual, veamos, 19,736, 19,736, 8421, 8421.1 dividido 3161, 3161 exponencial menos 10 igual. Entonces ahí nos va a dar 6.24, 6,24 por 10 elevado a 14. 14. ¿Y qué serían esto? Esto obviamente serían los famosos hertz. Ahí está. Entonces ahí hemos llegado a lo que son las frecuencias, ¿ya? Ahí hemos llegado al valor de las frecuencias. Si ustedes se fijan, lo primero que hicimos fue un análisis de qué resolver, digamos que comenzar a resolver, ¿ya? Hicimos un previo análisis, que es lo que comenzamos a resolver, para darnos cuenta de que era primordial, primero, de acuerdo a los datos que nos daban, ¿ya? Primero, de acuerdo a los datos que nos daban. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos luego? Nos da las longitudes de onda y nos da los índices de refracción. Pero con esto no podíamos ir directamente a sacar la frecuencia, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos la velocidad primero y después aplicamos lo que era el valor, la relación que había entre la longitud de onda y la velocidad para poder sacar la frecuencia, que en este caso V es igual a lambda por F. Entonces despejamos F, bueno, y ahí sacamos la frecuencia, ¿se fijan? Ahora, el orden de los datos, obviamente 14, ¿por qué? Porque estamos hablando de la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces es enorme la cantidad. Imagínense, estos 14 que significan, se supone que tiene multiplicado por 14 ceros, ¿ya? En el caso de acá, por ejemplo, que decía menos 10, significa que usted tiene 10 espacios después de la coma, ¿ya? Incluyendo esos números. En este caso tiene 4 dígitos, entonces usted tendría 6 ceros, 0,60 y después 3684, ¿ya? Eso es lo que está, digamos, planteando este ejercicio.